La hija de una criada le dio sus últimos $5 a un desconocido que se había quedado tirado, sin saber que estaba ayudando a un multimillonario perdido. Nunca imaginó que un viaje en autobús terminaría con una revelación impactante. Sin pago, no hay viaje. La orden del conductor fue brutal, dejando a una anciana confundida temblando en la acera. Betsy, de 12 años, se quedó paralizada. En su bolsillo tenía $5, todo el fondo de emergencia de su familia, esencial para su supervivencia. Usarlos significaba no tener leche para la cena, pero ver esa crueldad le parecía peor. Con manos temblorosas, Betsy metió el pie en la puerta y dejó caer sus últimas monedas en la caja. No sabía que estaba salvando a un multimillonario. Solo sabía que no podía mirar hacia otro lado. Una sola moneda de 25 centavos deslustrada puede pesar más que una barra de oro cuando es todo lo que te queda. Betsy Miller, de 12 años, estaba parada en la esquina de la calle más rica de la ciudad, con una placa de identificación de plata en una mano y el pasaje del autobús en la otra. Observaba los elegantes coches que pasaban y se preguntaba si alguien dentro de ellos se preocupaba alguna vez por cómo volvería a casa. El viento otoñal en Fairview era diferente al del East End. Aquí, en las amplias avenidas bordeadas de robles y setos bien cuidados, la brisa olía a chimeneas encendidas y cuero pulido de alta calidad. Susurraba entre las hojas cobrizas con un suave murmullo, cortés y reservado. En el East End, donde vivía Betsy, el viento tenía dientes. Aullaba a través de las rendijas de los marcos de las ventanas y traía consigo el olor a gases de diésel y hormigón húmedo. Betsy apretó con fuerza la bolsa de plástico que llevaba. Dentro estaban las ropas de trabajo de su madre, un uniforme negro y un delantal blanco que olía ligeramente a limón y lejía. Su madre, Linda, todavía estaba dentro de la enorme mansión de ladrillo detrás de las puertas de hierro, terminando de limpiar los suelos. Linda se había lesionado la espalda la semana anterior, un dolor sordo que por la tarde se convirtió en espasmos agudos. Así que Betsy había venido después del colegio, entrando a escondidas por la puerta de servicio para fregar los zócalos y limpiar el polvo de las estanterías altas, mientras su madre se encargaba de pasar la pesada aspiradora. Era un acuerdo secreto. A los propietarios de la casa, los Harrison, no les gustaban los niños. En especial, no les gustaban los hijos del servicio, ni verlos ni oírlos. Betsy se ajustó su fina chaqueta vaquera. Era pequeña para tener 12 años, con el pelo rubio que llevaba trenzado y pegado al cuero cabelludo para que no le cayera sobre la cara. Sus ojos eran de un azul pálido y vigilante, el tipo de ojos que lo veían todo pero no esperaban nada. Contra su pecho, escondidas bajo su camiseta, descansaban las frías placas metálicas de identificación de su abuelo. Eran su talismán. Sargento William Miller, decía la medalla, un héroe de una guerra que todos respetaban, aunque hubieran olvidado a su familia. Miró la hora en el viejo reloj digital que le había regalado su madre. El autobús número 40 llegaría en 5 minutos. Si lo perdía, tendría que caminar 4 millas en la oscuridad. Llegó a la parada del autobús, un banco solitario situado bajo una farola parpadeante en el límite del barrio acomodado. Era la frontera. A un lado la mansión se alzaba alta y orgullosa. Al otro, la carretera descendía hacia la autopista que conducía a las fábricas y los bares. Betsy se sentó en el borde del banco. No estaba sola. En el extremo más alejado había una mujer mayor. Parecía fuera de lugar, como una pieza de porcelana fina abandonada en medio de una tormenta. La mujer llevaba un abrigo que parecía haber sido alguna vez de pelo de camello, pero tenía manchas de suciedad en la manga. Llevaba el pelo blanco recogido, aunque varios mechones se habían escapado y le caían sobre la frente. Estaba sentada con una postura rígida, con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo. Betsy la observó con el rabillo del ojo. La mujer no se parecía a la gente que solía esperar el número 40. La multitud habitual estaba formada por enfermeras cansadas, obreros cubiertos de polvo de yeso y gente como Betsy, personas invisibles. Esta mujer parecía pertenecer a una de las casas de la colina. Sin embargo, allí estaba,
temblando ligeramente mientras bajaba la temperatura. La mujer giró la cabeza. Sus ojos eran agudos, inteligentes, pero se nublaron con una repentina confusión frenética. Se palpó los bolsillos, miró al suelo, miró el espacio vacío en el banco a su lado. ¿Le pasa algo, señora?, preguntó Betsy. Su voz era tranquila. Hacía tiempo que había aprendido que hablar en voz alta solo atraía problemas. La mujer miró a Betsy sorprendida. «Mi bolso», dijo. Su voz era refinada, clara, pero teñida de pánico creciente. Tenía un bolso. «Lo dejé aquí mismo». Betsy miró a su alrededor. La acera estaba vacía. ¿Lo dejó en algún sitio? No, no lo sé, admitió la mujer, encogiendo los hombros. Salí a dar un paseo. Los jardines eran tan bonitos que seguí caminando. Quería ver cómo cambiaban las hojas. Debí dejarlo cuando me senté en el muro de piedra 3 manzanas atrás. Exhaló un suspiro que era más bien un estremecimiento. «Ay, Dios mío, mi teléfono, mi cartera. ¿Quiere que vuelva corriendo a mirar?», se ofreció Betsy, poniéndose de pie. «No, no», dijo rápidamente la mujer, haciendo un gesto con la mano. «No puedo enviar a un niño. Además, mis piernas ya no pueden más por hoy. Solo necesito volver». Hizo una pausa y miró la señal de la calle. «No estoy muy segura de dónde está volver desde aquí». Antes de que Betsy pudiera responder, el fuerte rugido de un motor diésel sacudió el pavimento. El autobús número 40 dobló la esquina, con los frenos chirriando como un animal herido. Era una máquina enorme, marcada por el óxido y manchada por la suciedad de la ciudad. Las puertas se abrieron con un silbido. El conductor, un hombre con un cuello grueso y ojos que parecían no haber dormido en una década, los miró con ira. Su nombre se leía claramente en su placa. Gus. Betsy conocía a Gus. Gus no esperaba a nadie. Gus no sonreía. «¡Vamos, vamos!», ladró Gus, tamborileando con los dedos sobre el volante. «Voy con retraso». La mujer mayor se levantó, tambaleándose ligeramente. Se acercó a los escalones del autobús con vacilación. Miró al conductor. «Señor», dijo, tratando de mantener la dignidad en su voz, «creo que he perdido mi bolso. Si pudiera llevarme a la estación del centro, podría contactar con mi...». Gus la interrumpió con una risa burlona. «Sin pago, no hay viaje. Esa es la regla, señora. Lea el letrero». La mujer parpadeó y se sonrojó profundamente. «No estoy pidiendo limosna. Estoy en apuros. Solo necesito hacer mis paradas». Gus espetó. Alcanzó la palanca para cerrar la puerta. «¿Tienes $3 o tienes pies? Elige». La crueldad de sus palabras le revolvió el estómago a Betsy. Vio cómo la mujer mayor se encogía. No era solo vergüenza, era la conmoción de que le hablaran como si fuera basura. Era una mirada que Betsy veía en el rostro de su madre casi todos los días, cuando los propietarios criticaban una mancha en una mesa de cristal. La mujer retrocedió hasta la acera, con la cabeza gacha. «Ya veo», susurró, «pido disculpas por el retraso». Gus resopló y empezó a tirar de la palanca. «¡Espera!». La voz de Betsy fue más fuerte esta vez. Dio un paso adelante y metió el pie en la puerta antes de que se cerrara. «Oye, quita el pie de ahí, niña», gritó Gus. Betsy no se movió. Metió la mano en el bolsillo de sus vaqueros. Sus dedos rozaron los billetes y las monedas. Era su mesada de la semana, más el dinero de emergencia que su madre le obligaba a guardar. $5. Se suponía que era para comprar leche y tal vez algo especial para cenar esa noche. Sacó los billetes arrugados y las monedas. Subió los escalones y dejó caer el dinero en la caja de plástico. Hizo un ruido fuerte. «Es para los dos», dijo Betsy, levantando la barbilla. Miró a Gus a los ojos. Era aterrador, pero se inspiró en las historias que había oído sobre su abuelo. Él se mantuvo firme. Ella también lo haría. Gus miró el dinero, luego a Betsy y luego a la anciana. Gruñó, molesto por no poder discutir con Cash. «Da igual, siéntate. No causes problemas». Betsy se volvió hacia la mujer que estaba en la acera. Le tendió una pequeña mano callosa. «Vamos, señora. No pasa nada. Yo he pagado».
La mujer miró la mano de Betsy como si fuera un salvavidas lanzado a un mar embravecido. Sus ojos, que estaban secos, de repente brillaron. Tomó la mano de Betsy. Su piel era suave, parecida al papel y fría. «Gracias», susurró. Betsy la ayudó a subir los empinados escalones. El autobús se puso en marcha antes de que se hubieran acomodado, haciendo que perdieran el equilibrio. Betsy guió a la mujer hasta un asiento cerca del centro, lejos de la parte trasera, donde solían sentarse los adolescentes más revoltosos, pero lo suficientemente lejos de la parte delantera como para evitar la mirada de Gus. Se sentaron en los asientos de vinilo agrietados. El autobús olía a lluvia vieja y a gente cansada. La mujer se alisó el abrigo, tratando de recuperar la compostura, pero le temblaban las manos. «No tenías por qué hacerlo», dijo la mujer después de un momento. Miró a Betsy con una curiosidad penetrante. «Era tu dinero». «Solo es dinero», dijo Betsy, encogiéndose de hombros, aunque por un momento se preocupó por la leche. «Mi madre dice que no hay que dejar a nadie atrás, sobre todo cuando está oscureciendo». La mujer la miró fijamente. «Tu madre parece una mujer sabia». «Trabaja duro», dijo Betsy. Se puso la bolsa con la ropa de trabajo en el regazo y la abrazó. Ella dice: «Trabajar duro te mantiene con la cabeza despejada». El autobús pasó por un bache, haciendo vibrar las ventanas en sus marcos. La mujer se estremeció y se agarró al pasamanos metálico que tenía delante. Este mundo, el ruido, el olor, la rudeza, le resultaban claramente ajenos. «Soy Eleanor», dijo la mujer, extendiendo la mano de nuevo, esta vez de manera formal. «Eleanor Caldwell». Betsy se la estrechó. «Soy Betsy. Betsy Miller». «Miller». El Eleanor repitió el nombre, probándolo. Un nombre sólido. «Y dime, Betsy Miller, ¿por qué una niña de 12 años viaja sola en autobús a estas horas? ¿Dónde están tus padres?» «Mi padre murió hace mucho tiempo», respondió Betsy con naturalidad. «Y mi madre sigue trabajando. Limpia la casa de los Harrison, en la colina. A veces la ayudo, pero tengo que volver para preparar la cena y hacer los deberes». Eleanor arqueó las cejas. «¿La ayudas a limpiar?» «Shh». Betsy se llevó un dedo a los labios y miró a su alrededor. «No debería hacerlo. Los Harrison no lo saben. Si se enteraran de que estoy allí, mamá podría perder su trabajo. Creen que los niños son desordenados». Una sombra se dibujó en el rostro de Eleanor. Su expresión se endureció, no hacia Betsy, sino hacia la injusticia invisible de la situación. «Ya veo. Parecen encantadores. Pagan bien». «Está bien», dijo Betsy, defendiendo el único sustento que tenía su familia. «Mamá dice que solo tenemos que mantener la cabeza gacha y estar agradecidos». «Agradecidas», repitió Eleanor, con un sabor amargo en la boca. Miró por la ventana mientras los cuidados jardines de Fairview daban paso a los patios más pequeños y estrechos de los barrios de transición. «Es extraño lo que nos dicen que debemos agradecer». Betsy se dio cuenta de que la mujer volvía a temblar. La calefacción del autobús estaba estropeada y solo salía aire frío. Sin pensarlo, Betsy se desabrochó la chaqueta vaquera. No llevaba mucha ropa debajo, solo una camiseta blanca fina, pero estaba acostumbrada al frío. «Toma», dijo Betsy, quitándose la chaqueta. «Ponte esto sobre las piernas. Te ayudará». «Oh, querida, no puedo», protestó Eleanor, mirando los delgados brazos de Betsy. «Te congelarás». «Estoy bien», insistió Betsy. «Soy fuerte. Llevo la sangre de mi abuelo». Le colocó la chaqueta sobre las rodillas a Eleanor. El Eleanor tocó la tela vaquera. Miró a Betsy, la miró de verdad, más allá de la ropa gastada y los ojos cansados. Vio las placas de identificación plateadas que colgaban de la camiseta blanca. «¿Son de tu padre?», preguntó el Eleanor, señalando las placas. «De mi abuelo», respondió Betsy, llevando instintivamente la mano a la medalla. «El sargento William Miller estuvo en la guerra, salvó a todo su pelotón, le dieron una medalla y todo». Eleanor contuvo el aliento. Se inclinó hacia ella, abriendo mucho sus ojos azules. «¿William Miller, del 101?» Betsy asintió enérgicamente. «¿Has oído hablar de él? ¿Has oído hablar de él?»
La voz de Eleanor se redujo a un susurro. La confusión que la había invadido en la parada del autobús pareció evaporarse, sustituida por una claridad aguda e intensa. Mi difunto marido. Habló de un molinero, un hombre que lo sacó de un transporte en llamas, cuando todos los demás habían huido. El autobús se detuvo con un chirrido ante un semáforo en rojo. El silencio entre ellas era denso, lleno de los fantasmas de hacía 40 años. Nunca hablaba mucho de ello, dijo Betsy en voz baja. Mamá decía que estaba muy triste, pero que era valiente. Sí, dijo Eleanor, con los ojos brillantes de nuevo. Era muy valiente. Miró a Betsy con una nueva expresión, una mezcla de admiración y dolor. Y aquí estás tú, su nieta, pagando mi billete. Él lo habría hecho, dijo Betsy con sencillez. Sí, murmuró Eleanor, agarrando la chaqueta vaquera que tenía en el regazo. Lo habría hecho. El autobús avanzó con un ruido sordo, entrando en el East End. Las farolas aquí eran más tenues, algunas estaban completamente fundidas. Las casas eran estrechas viviendas adosadas, apiñadas para darse calor. «Esta es mi parada», dijo Betsy, recogiendo su bolsa de plástico. Dudó. «¿Sabes a dónde vas, Eleanor?» «La estación es la última parada. Son unos 10 minutos más». Eleanor miró las calles que se oscurecían. Volvió a parecer aterrorizada. La confianza del recuerdo se había desvanecido, dejándola vulnerable. «Creo que puedo llamar a un coche desde la estación», dijo Eleanor, aunque parecía insegura. Si hay un teléfono, Betsy se mordió el labio. La estación por la noche no era lugar para nadie, y mucho menos para una anciana que parecía tener dinero, pero no cartera. Era el lugar donde se reunían los traficantes de drogas. Era donde dormían los desesperados. «No puedes ir sola a la estación», dijo Betsy con firmeza. «No por la noche. No es seguro». «No tengo otra opción, niña», dijo Eleanor. Betsy miró el cordón para llamar al personal. Miró a la mujer que sabía el nombre de su abuelo. Tomó una decisión. «Bájese conmigo», dijo Betsy. «Tenemos un teléfono en nuestro apartamento. Mi madre llegará a casa en una hora. Puede esperar donde hace calor. Tenemos té». Eleanor dudó. «No puedo molestar». «No molesta», dijo Betsy. Se levantó y tiró del cordón. Sonó la campana. «Eres una amiga, y los Miller no abandonan a sus amigos». Eleanor Vance, una de las mujeres más ricas del estado, una mujer que tenía edificios con el nombre de su familia, miró la mano de la hija de la criada. La tomó. «De acuerdo», dijo Eleanor. «Díganos el camino, sargento». La escalera del edificio de apartamentos olía a col hervida y cera para suelos. Era una subida empinada hasta el tercer piso, y Betsy avanzaba lentamente, escuchando la respiración entrecortada de la mujer que tenía detrás. Eleanor se agarró a la barandilla con una mano enguantada, con los nudillos blancos. La madera era rugosa, pintada de un grueso gris institucional que se desprendía para revelar capas más antiguas y oscuras debajo. «Solo un piso más», animó Betsy, deteniéndose en el rellano. «Tenemos las mejores vistas. Se puede ver la torre de agua desde la ventana de la cocina». Eleanor asintió, incapaz de hablar. Era una mujer acostumbrada a ascensores revestidos de espejos y alfombras que amortiguaban el sonido de los pasos. Este ascenso vertical era una prueba no solo para su resistencia, sino también para su comprensión del mundo. Durante décadas había pasado por delante de edificios como este en su limusina, viéndolos como vagas manchas marrones en la periferia de su vida. Ahora se encontraba dentro de esa mancha. Betsy abrió la puerta del apartamento 3B. La cerradura era complicada. Había que moverla hacia la izquierda y empujarla con fuerza. La puerta se abrió con un chirrido de bisagras secas. «Bienvenida al castillo», dijo Betsy, con una pequeña sonrisa irónica en los labios. El apartamento era pequeño, apenas más grande que la despensa de la finca de Eleanor, pero estaba extremadamente limpio. El suelo de linóleo, aunque con un patrón amarillo descolorido de los años 70, brillaba bajo la única bombilla del techo. Las paredes estaban pintadas de un suave color crema y cubiertas de dibujos enmarcados de pájaros y flores prensadas. Arte barato, pero dispuesto con la precisión de una galería.
Eleanor entró, ajustándose el abrigo. El aire de la habitación era frío, quizás más frío que el del pasillo. Observó que había mantas colocadas sobre el respaldo del sofá y enrolladas en la parte inferior de los marcos de las ventanas, por donde entraba el aire. «Siéntate aquí», le indicó Betsy, señalando un sillón floral que claramente había visto días mejores. Una manta de ganchillo estaba cuidadosamente doblada sobre el brazo. «Voy a preparar té. ¿Te gusta la manzanilla? Es lo único que tenemos». «La manzanilla estaría estupenda», dijo Eleanor, hundiéndose en la silla. Le dolían las piernas mientras Betsy se afanaba en la cocinita. Un pequeño rincón con una cocina, un fregadero y un frigorífico que zumbaba. Eleanor dejó que su mirada vagara. Vio los detalles que Pride intentaba ocultar. Había una pila de sobres en la pequeña mesa del comedor, ordenados por tamaño. El de arriba tenía letras rojas. Urgente. Junto a él había unas gafas de lectura con una patilla pegada con cinta adhesiva. La puerta de la nevera estaba cubierta de imanes, pero en lugar de fotos de vacaciones o fiestas, había cupones, docenas de ellos, 50 centavos de descuento en pan. Compra uno y llévate otro gratis de atún. Era un mosaico de supervivencia. Betsy colocó una taza astillada sobre la mesa baja de café. El vapor se elevaba con olor a flores secas. Mamá volverá pronto a casa. Normalmente sale a las 6 horas, pero con su espalda toma el autobús lento. Su espalda. Eleanor tomó la taza y la envolvió con sus frías manos. El calor fue instantáneo y misericordioso. «Lo oí levantar un sofá en casa de los Harrison», explicó Betsy, apoyándose en la encimera. La señora Harrison quería que la alfombra se moviera 3 centímetros a la izquierda. Luego cambió de opinión y quiso que la volvieran a poner como estaba. Mamá no quiso decir que no. Eleanor tomó un sorbo de té para ocultar la mueca que se le escapó. Conocía a los Harrison. Beatrice Harrison estaba con ella en la junta directiva del Jardín Botánico. Beatrice era una mujer que decía amar las delicadas orquídeas, pero trataba a las personas como si fueran malas hierbas. «Debería ir al médico», dijo Eleanor con voz firme. Betsy bajó la mirada hacia sus zapatillas. «Los médicos cuestan dinero. Mamá dice que las almohadillas térmicas y la aspirina funcionan muy bien». El sonido de un pesado pestillo girando las hizo saltar a ambas. La puerta se abrió y una mujer entró tambaleándose. Era Linda. Era más joven de lo que Eleanor esperaba. Tal vez rondaba los 30 y tantos, pero su rostro estaba marcado por el agotamiento grisáceo de alguien que había envejecido el doble de rápido de lo que debería. Llevaba un uniforme negro bajo un pesado abrigo de lana. Se apoyaba pesadamente contra el marco de la puerta, con una mano presionada contra la parte baja de la columna vertebral, el rostro pálido y húmedo por el sudor. «Betsy», llamó Linda, con la voz tensa por el dolor. «Cariño, tráeme la bolsa de hielo. Creo que...» Se detuvo. Vio a la mujer en el sillón de flores. Linda se enderezó al instante, la adrenalina superando el dolor. Sus ojos se posaron rápidamente en Eleanor y Betsy, muy abiertos y alarmados. «¿Quién es esta?» «Betsy, ¿qué te he dicho sobre dejar entrar a extraños?» «Mamá, no pasa nada», dijo Betsy, corriendo al lado de su madre para coger su pesada bolsa. «Esta es Eleanor. Ha perdido el monedero y Gus no la dejaba subir al autobús. Conoce el regimiento del abuelo». Linda parpadeó, y la ira protectora se desvaneció en confusión. Miró a Eleanor. La miró de verdad. Vio la calidad del abrigo bajo la suciedad, la postura, el cabello plateado. Linda conocía el aspecto de la riqueza antigua. Fregaba los suelos todos los días, pero también vio las manos temblorosas y la expresión perdida. «¿Señora Eleanor?», preguntó Linda, avanzando con una ligera cojera. Eleanor dejó el té y se levantó a pesar del dolor en las articulaciones. «Señora Miller, por favor, perdone la intrusión. Su hija ha sido mi salvadora esta noche. Me encontraba desamparada y ella tuvo la amabilidad de ofrecerme refugio». Linda miró a Betsy con una mezcla de orgullo y preocupación que suavizaba sus rasgos. «Tiene un buen corazón, a veces demasiado grande para su propio bien». Se volvió hacia Eleanor. «Soy Linda. Le pido disculpas. La casa está hecha un desastre. Está impecable.
El Eleanor la corrigió con delicadeza. Y es cálida. Linda soltó una risa seca mientras se desabrochaba el abrigo. No hace calor, señora. La calefacción lleva estropeada desde el martes. Usamos el horno para calentarnos cuando el casero no nos ve. Hizo un gesto de dolor mientras se dirigía a la cocina. ¿Le puedo ofrecer algo de comer? No tenemos mucho, pero puedo hacer tostadas o sopa. Eleanor observó cómo se movía Linda. Rígida, cautelosa. Cada paso era un cálculo para controlar el dolor. No, gracias. Ya le he molestado bastante. Tonterías, dijo Linda. Abrió la nevera. Desde su posición, Eleanor podía ver el interior. Estaba completamente vacía. Medio litro de leche, un tarro de pepinillos, una caja de huevos y una solitaria lechuga marchita. El vacío no era solo una falta de comida, era un grito silencioso. Linda se quedó mirando los estantes vacíos durante un segundo demasiado largo, con los hombros caídos. Luego sacó los huevos. «Huevos revueltos», anunció con alegría forzada. «Desayuno para cenar, el favorito de Betsy». «Me encantan los huevos», mintió Betsy con naturalidad, mientras ponía la mesa. Se sentaron juntas en la pequeña cocina. Eleanor, la multimillonaria matriarca del Imperio Caldwell, comió huevos revueltos en un plato agrietado con una criada y su hija. La conversación fue titubeante al principio, pero la calidez natural de Linda se impuso. «¿Sabes algo del 101?», preguntó Linda, observando a Betsy comer. «Mi padre no paraba de hablar de ello cuando estaba vivo. Mi marido sirvió en el mismo batallón», dijo Eleanor en voz baja. «Le debía la vida a un hombre llamado Miller. Nunca pensé que conocería a la familia». Linda sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Parecía cansada. «Bueno, ser héroe no da muchos beneficios, ¿verdad? Papá nos dejó las medallas, pero no pagan el alquiler». Miró nerviosamente la pila de facturas sobre la mesa y rápidamente colocó el sobre con letras rojas en el fondo de la pila. «¿Trabajas en Fairview?», preguntó Eleanor, indagando con delicadeza. «Sí, para los Harrison», dijo Linda, dando un sorbo de agua. «Una casa grande en la colina, con muchos cristales, difícil de mantener limpia». «Conozco la casa», dijo Eleanor. «¿Y a la señora Harrison?». Linda dudó. Fue la pausa de una empleada que sabe que puede ser despedida por decir algo incorrecto, incluso en su propia cocina. Es exigente, le gusta que las cosas se hagan de una determinada manera. «Es mala», intervino Betsy, levantando la vista de su plato. «La semana pasada le gritó a mamá por toser». «Betsy», la regañó Linda con suavidad, «no es mala, solo es exigente. Y hoy», la voz de Linda se apagó. Se frotó la cara con las manos. «Hoy me ha mandado a casa antes, diciendo que me movía demasiado lento con la espalda, y me ha descontado la tarde». El silencio que siguió fue pesado. Eleanor sintió un nudo frío de furia apretándole el estómago. Descontarle el sueldo por una lesión sufrida en el trabajo. Era una barbaridad. Pero para Linda no era una barbaridad. Solo era martes. «Lo siento», dijo Eleanor. Se sintió insuficiente. «Es lo que hay, Linda. Haré un turno extra en la cafetería el fin de semana si mi espalda aguanta». «Lo conseguiremos. Siempre lo hacemos». Extendió la mano y apretó la de Betsy. «Somos los Miller. Somos fuertes». De repente, 3 golpes fuertes y resonantes sacudieron la puerta principal. El sonido era autoritario, exigente. No era un visitante, era una citación. Linda palideció, se quedó paralizada, apretando la mano de Betsy con tanta fuerza que la niña se estremeció. «No abras», susurró Betsy. «Tengo que hacerlo», le respondió Linda en voz baja. «Si no lo hago, usará la llave». Linda se levantó de la mesa, gimiendo cuando su espalda protestó. Caminó hacia la puerta y la abrió un poco. Allí estaba un hombre corpulento. Ocupaba todo el marco de la puerta, vestido con una chaqueta manchada de grasa y una gorra de béisbol calada. No miró a Linda a la cara. Miró el apartamento detrás de ella. «Señor Henderson», dijo Linda, con la voz ligeramente temblorosa. «Pensaba que vendría el viernes». «El viernes fue ayer, Linda», dijo el señor Henderson. Su voz era grave y lo suficientemente alta como para que Eleanor oyera cada palabra con claridad. «Lleva 5 días de retraso otra vez».
lo sé, suplicó Linda, sujetando la puerta para que él no pudiera ver el interior. Hoy me han descontado, pero tengo turno el sábado. Tendré el importe completo el lunes por la mañana. Lo prometo. El lunes no es suficiente, espetó Henderson. Empujó la puerta, haciendo que Linda trastabillara hacia atrás. Entró en el vestíbulo. Tengo gente haciendo cola para este piso, gente con dinero en efectivo. ¿Crees que dirijo una organización benéfica? Por favor, dijo Linda con voz quebrada. Tengo una niña pequeña. No tenemos a dónde ir. Eso no es problema mío, dijo Henderson con frialdad. Sacó un papel doblado del bolsillo trasero y lo golpeó contra la pared. Este es tu aviso de 3 días. Paga antes del jueves al mediodía o el sheriff sacará tus cosas a la calle. Todas. Linda miró fijamente el papel, con lágrimas en los ojos. ¿El jueves? Eso es imposible. Señor Henderson, por favor. ¿El jueves? Repitió él. Se dio la vuelta para marcharse, pero sus ojos se posaron en Eleanor, sentada a la mesa. Se detuvo, con una sonrisa burlona. ¿Tienes dinero para invitados? ¿Tienes dinero para bocas extra que alimentar, pero no tienes para pagar mi alquiler? Solo es una amiga, se defendió Linda débilmente. Dile a tu amiga que contribuya o las dos se van, gruñó Henderson. Cerró la puerta de un portazo, cuyo sonido resonó como un disparo en la pequeña habitación. Durante un largo momento, nadie se movió. La vibración del portazo parecía flotar en el aire. Linda se quedó junto a la puerta, con la mano cubriéndose la boca, el cuerpo temblando con sollozos silenciosos. Parecía más pequeña que hacía un momento, derrotada, destrozada por el peso de unos pocos cientos. Betsy corrió hacia su madre, rodeando con sus brazos la cintura de Linda y hundiendo la cara en el uniforme negro. Eleanor se quedó paralizada en la silla de flores. Miró a la madre y a la hija abrazadas en la tenue luz de la cocina. Miró el aviso de 3 días pegado en la pared. Tocó el bolsillo de su abrigo donde solía guardar la chequera. Ya no estaba. No tenía teléfono. No tenía cartera. En ese momento se sentía completamente impotente. Pero mientras veía a Linda secarse los ojos e intentar poner buena cara para su hija, algo cambió en Eleanor Caldwell. La confusión y la fragilidad de la tarde se desvanecieron. En su lugar apareció la férrea determinación que había construido un imperio empresarial desde la nada. Ya no era solo una anciana que había perdido su bolso. Era una testigo y había visto suficiente. La mañana llegó con el color de la pizarra vieja. La luz se filtraba a través de las finas cortinas del apartamento, proyectando largas sombras grises en el suelo. Eleanor se despertó en el sofá. Tenía el cuello rígido y le dolían las caderas por los cojines hundidos, pero había dormido sorprendentemente profundamente. Por primera vez en años, no se oía el zumbido del sistema de climatización ni el pitido lejano de los teclados de seguridad. Solo se oía el sonido de una ciudad que despertaba, una sirena lejana, un perro ladrando, el ruido de las tuberías en las paredes. Se incorporó y se ajustó el abrigo camel arrugado. En la cocina, Linda ya estaba despierta. La joven estaba de pie junto a la encimera, agarrándose al borde con los nudillos blancos. Intentaba verter agua de una tetera, pero cada pequeño movimiento le provocaba un espasmo en la espalda. Se mordió el labio para no gritar. Betsy también estaba allí, vestida con su uniforme escolar. Untaba con cuidado mantequilla en una tostada y la cortaba en 2 triángulos perfectos. «Toma, mamá», susurró Betsy, deslizando el plato hacia Linda. «Come algo antes de que llegue el autobús». «No puedo», murmuró Linda, con el rostro pálido y sudoroso. «Tengo un nudo en el estómago. Si Henderson vuelve, no lo hará hasta el jueves», dijo Betsy, tratando de parecer valiente. «Tenemos tiempo». Eleanor se levantó. El movimiento llamó su atención. Se alisó el cabello, que estaba despeinado, y caminó hacia ellas. A pesar de su ropa arrugada y el cansancio grabado en su rostro, el aire de autoridad que había mostrado la noche anterior no había desaparecido. Se había endurecido. «Buenos días», dijo Eleanor. Su voz era firme. «Buenos días, Eleanor», dijo Linda, esbozando una débil sonrisa.
Espero que el sofá no haya sido demasiado incómodo. Tengo que ir a trabajar, pero Betsy puede acompañarte a la estación de camino al colegio. No iré a la estación, dijo el Eleanor. Miró el viejo teléfono de disco amarillento que había en la pared, cerca de la nevera. Y tú tampoco. Hoy no. Linda se detuvo con la tetera temblando en la mano. Tengo que trabajar, Eleanor. Si no voy, la señora Harrison me despedirá. Y si me despiden, el jueves perderemos este lugar con toda seguridad. No estás en condiciones de fregar suelos, afirmó Eleanor. Se acercó al teléfono. ¿Me permites? Linda parecía confundida, pero asintió. Las llamadas locales son gratuitas, pero no creo que Eleanor descolgara el auricular. No marcó el 911. No llamó a un servicio de taxis. Sus dedos se movieron sobre el teclado con memoria y precisión, marcando un número que conocía desde hacía 30 años. Esperó. ¿Y en tono? 2. Soy yo, dijo Eleanor al auricular. La voz al otro lado solo se oía como un murmullo frenético y agudo. Eleanor lo cortó. Deja de entrar en pánico, Robert. Estoy bien, dijo. Su tono ya no era el de una abuela confundida. Era el tono de una mujer que movía los mercados con un susurro. Estoy en el East End, en el 402 de Elm Street, apartamento 3B. Hizo una pausa y escuchó. No, no traigas a la policía ni a la ambulancia. Trae el coche, el Commodore y a Robert. Trae a los chicos. Tengo invitados. Colgó el teléfono con un clic decisivo. El silencio en la cocina era denso. Linda la miró fijamente. Betsy dejó de masticar su tostada. ¿Quién es Robert?, preguntó Betsy. Un hombre muy especial que se preocupa demasiado, respondió Eleanor. Se volvió hacia Linda. Linda, necesito que confíes en mí. No vayas a trabajar hoy. No puedo faltar sin más, argumentó Linda, alzando la voz con pánico. No sé a quién has llamado, pero yo vivo en el mundo real, Eleanor. En el mundo real, si no trabajas, no comes. Tengo que irme. Cogió su bolso y lo colgó del hombro con una mueca de dolor. Lo siento, puedes quedarte aquí hasta que llegue tu transporte. Solo cierra la puerta con llave cuando te vayas. Linda, espera, dijo Eleanor. No gritó, pero la orden detuvo a Linda en la puerta. Por favor, dame 20 minutos. Si después de eso sigues queriendo irte, no te lo impediré. Linda miró el reloj, luego miró a su hija. Después miró a la anciana que había dormido en su sofá. Había algo en los ojos de Eleanor, una inteligencia azul y feroz que hizo dudar a Linda. 20 minutos, susurró Linda. Luego tengo que coger el de las 7:15. Esperaron. Los minutos pasaban como horas. Linda caminaba de un lado a otro por la pequeña sala de estar, mirando su reloj cada 30 segundos. Betsy se sentó junto a la ventana, mirando la calle. El Eleanor se recostó en el sillón, con las manos cruzadas en el regazo, mirando la pintura descascarillada del techo, como si estuviera planeando una renovación. A los 18 minutos, el ambiente de Elm Street cambió. Empezó como una vibración en el suelo. Luego llegó el sonido. No era el traqueteo de los autobuses urbanos, ni la tos de los viejos sedanes, sino un ronroneo profundo y potente. Era el sonido de la ingeniería de precisión. «Mamá», dijo Betsy, pegando la cara al cristal. «Mamá, ven a ver, tenemos que irnos», dijo Linda, alcanzando el pomo de la puerta. «No, mamá, mira». Linda se acercó a la ventana. Miró hacia abajo. Girando en su estrecha calle llena de baches había un convoy. 3 SUV negros, enormes y relucientes, se movían en formación cerrada. Parecían elegantes tiburones nadando en un estanque fangoso. En el centro de la formación había una larga limusina negra con cristales tintados y banderas diplomáticas en los guardabarros. El convoy se detuvo en doble fila justo delante de su edificio, bloqueando toda la calle. Los vecinos ya estaban saliendo a sus porches. La gente señalaba. En este barrio, coches como esos solían significar una redada antidroga o un político en busca de votos. «Dios mío», susurró Linda, alejándose de la ventana. «¿Son los federales o la mafia?» «Eleanor, ¿quién viene a buscarte?» «Mi familia», respondió Eleanor simplemente. Se puso de pie. «¿Vamos?» «Yo no voy a salir ahí fuera», siseó Linda, retrocediendo.
No he hecho nada malo. Betsy, aléjate de la ventana. Linda, dijo Eleanor con voz suave pero firme. Extendió la mano y tomó la mano áspera y gastada por el trabajo de Linda. Hiciste lo único que importaba. Abriste tu puerta. Ahora, déjame abrir la mía. Llamaron con fuerza a la puerta. No era el golpeo grosero del casero, sino 3 golpes secos y respetuosos. Betsy corrió a abrir antes de que Linda pudiera detenerla. En el pasillo había un hombre que parecía una montaña esculpida con forma de mayordomo. Medía 1,95 y llevaba un traje que costaba más que todo el edificio de apartamentos. Llevaba un auricular y tenía una cara de granito. Era Robert. Detrás de él había otros 2 hombres, igualmente corpulentos, que oteaban el pasillo. Robert miró a la niña pequeña. Miró a la madre aterrorizada. Luego sus ojos se posaron en Eleanor. El rostro de granito se resquebrajó y sus hombros se hundieron en un alivio visible. Señora Caldwell, dijo Robert con la voz cargada de emoción. Entró en la habitación e inclinó profundamente la cabeza. Estábamos muy preocupados. Lo sé, Robert, dijo Eleanor, acercándose y dando una palmada en el brazo al hombre gigante. Salí a dar un paseo. Se alargó. La junta está en pánico. Su hijo viene en avión desde Londres, dijo Robert. Escudriñó la habitación, entrecerrando los ojos ante la pobreza, la ventana con corrientes de aire, la escasa tostada sobre la mesa. ¿Está herida, señora? ¿Esta gente? ¿Esta gente? Interrumpió el Eleanor con voz cortante como un latigazo. Me han salvado la vida. Deben ser tratados con el máximo respeto. ¿Queda claro? Clarísimo, señora, dijo Robert enderezándose. Se volvió hacia Linda. Señora, mis disculpas por la intrusión. Linda estaba apoyada contra la encimera de la cocina, temblando. Señora Caldwell, susurró. ¿Caldwell? ¿Como el banco? ¿Como el ala del hospital? ¿Como el grupo Caldwell? Susurró Betsy con los ojos muy abiertos. Aprendimos sobre ellos en estudios sociales. Son dueños de todo. El Eleanor se volvió hacia ellas. La máscara ya se había desvanecido por completo. No era la frágil anciana del autobús. Era la matriarca de un imperio. Linda, dijo Eleanor, ¿has dicho que trabajas para los Harrison? Sí, chilló Linda. ¿Y te preocupa que la señora Harrison te despida? Sí, la señora Harrison no tiene autoridad para despedirte, dijo Eleanor con calma, porque el marido de la señora Harrison trabaja para mi filial y la casa en la que viven está hipotecada por mi banco. Y francamente, nunca me ha gustado Beatrice Harrison. Eleanor señaló hacia la puerta abierta. Coge tus cosas, Linda. Trae a la niña. Trae las placas de identificación. ¿A dónde vamos?, preguntó Linda, incapaz de procesar el cambio en la realidad. Vamos a desayunar, dijo Eleanor. ¿Un desayuno de verdad? Y luego vamos a arreglar esto. Linda miró su destartalado apartamento. Miró la notificación de desahucio que aún estaba pegada a la pared. Miró a Robert, que esperaba pacientemente, sujetando la puerta. Agarró la mano de Betsy, cogió su bolso, siguió a Eleanor al pasillo. Bajaron las escaleras. Una extraña procesión. La multimillonaria, la criada, la niña y los guardaespaldas. Cuando salieron a la acera, el silencio de la calle era absoluto. Toda la manzana estaba mirando. El señor Henderson, el casero, estaba de pie junto a la puerta principal. Llevaba su gorra manchada de grasa y tenía la boca abierta. Miró fijamente los SUV, miró fijamente a los hombres trajeados. Entonces vio a Linda. Instintivamente dio un paso adelante. Oye, Linda, ¿qué pasa? ¿No vas a pagar el alquiler? Robert se movió. No corrió. Simplemente cambió el peso de su cuerpo, colocando su enorme corpulencia entre Henderson y las mujeres. Miró al casero con la expresión que uno podría usar para mirar una cucaracha en un plato de comida. ¿Hay algún problema, señor?, preguntó Robert. Su voz era baja, aterradoramente educada. Henderson tartamudeó. Miró la limusina. Vio a Eleanor Caldwell subir al asiento trasero, ayudada por un conductor con guantes blancos. Reconoció su rostro por los periódicos. El color se le fue de la cara tan rápido que parecía que iba a desmayarse. No, chilló Henderson, no hay ningún problema, solo estaba saludando a los inquilinos.
Eleanor bajó la ventanilla tintada de la limusina, miró a Henderson, no frunció el ceño, no gritó, solo lo miró con una evaluación fría y distante. Nos pondremos en contacto con ustedes en relación con el contrato de alquiler, dijo Eleanor. Se volvió hacia Linda y Betsy, que estaban de pie junto a la puerta abierta del coche, con miedo de tocar los asientos de cuero. Suban, dijo Eleanor con suavidad. Dentro hace calor. Linda subió. Betsy la siguió, deslizándose por el lujoso asiento, con los ojos muy abiertos mientras observaba el minibar, las pantallas y la suave iluminación ambiental. La puerta se cerró con un golpe seco y tranquilizador, aislándolas del olor a gasóleo y del viento frío. «Robert», dijo Eleanor por el intercomunicador, «llévanos a casa». El convoy se puso en marcha, deslizándose sobre los baches como si no existieran. Linda miró a la mujer sentada frente a ella. «No lo entiendo», dijo Linda en voz baja. «¿Por qué? Solo te he dado té. Tú me has dado tu dignidad», dijo Eleanor. «Me has dado el abrigo de tu hija y me has dado la verdad». Se inclinó hacia adelante y miró fijamente a Linda a los ojos. «Ahora tenemos que hablar de tu empleo. Creo que estás muy sobrecualificada para el puesto de criada». La limusina redujo la velocidad al acercarse a unas puertas de hierro forjado que parecían llegar hasta el cielo. A Betsy le parecieron la entrada a un reino de cuento de hadas, de esos en los que se matan dragones y se recompensa a los héroes. Las puertas se abrieron en silencio, dejando pasar al convoy por un camino pavimentado con adoquines. Pasaron junto a hectáreas de ondulantes prados verdes, fuentes que bailaban a la luz de la mañana y estatuas de leones que los observaban pasar con ojos de piedra. Linda se sentó en la esquina del asiento de cuero, con la mano apoyada en la ventana y la boca ligeramente abierta. Llevaba 20 años limpiando casas. Había visto riqueza, pero nunca había visto algo así. No era solo dinero, era historia. El coche se detuvo frente a la casa principal, una extensa mansión de piedra caliza con hiedra trepando por las paredes y ventanas que reflejaban las nubes. Robert abrió la puerta. «Bienvenida a la finca Caldwell, señora». Eleanor salió, con un aspecto revitalizado por el aire familiar de su hogar. Hizo una señal a Linda y Betsy. «Vengan, se lo han avisado al chef». Dentro de la casa hacía calor y olía a cera de abejas y lirios frescos. Estaba en silencio, pero no era el silencio vacío de la casa de los Harrison. Este silencio era tranquilo, como el de una biblioteca antes de abrir. «Lo primero es lo primero», anunció Eleanor, entregando su abrigo a un miembro del personal que pasaba por allí. «La salud». Un hombre con un traje de tweed esperaba en el gran vestíbulo. Llevaba un maletín médico de cuero. «El doctor Evans», dijo Eleanor. «Gracias por venir con tan poca antelación». «Por usted, Eleanor, siempre», respondió el médico. Dirigió sus amables ojos a Linda. «¿Y esta es la paciente?» «Estoy bien», mintió Linda automáticamente, enderezando la postura y haciendo una mueca de dolor como resultado. «¿Solo un poco agarrotada?» «No está bien», corrigió Eleanor. «Ha estado levantando muebles que pesan más que ella. Llévela a la terraza acristalada. Examínela adecuadamente». Mientras se llevaban a Linda, que protestaba débilmente, Eleanor se volvió hacia Betsy. «Ven conmigo, niña», dijo Eleanor. Llevó a Betsy a una enorme cocina. Estaba llena de actividad. Del techo colgaban ollas de cobre y el aire olía a tocino, vainilla y café tostado. Un chef con un alto gorro blanco dejó de cortar verduras y se inclinó. «¿Desayuno, señora?» «Todo, Pierre», dijo Eleanor. «Tortitas, huevos, fruta, las buenas salchichas y chocolate caliente, del auténtico». Betsy se sentó en una isla de mármol que era más grande que todo su apartamento. Observó cómo aparecían los platos de comida como por arte de magia. Por primera vez en su vida, no tuvo que calcular el coste de cada bocado. Comió hasta saciarse y luego comió un poco más. 30 minutos después, Linda regresó. Se movía de forma diferente. Caminaba más despacio, pero la tensión de su rostro había desaparecido, sustituida por un alivio somnoliento. «Me ha puesto una inyección», dijo Linda, sentándose con cautela junto a Betsy. «Y un corsé», dijo.
Dice que tengo 3 hernias discales. Dijo, si sigo fregando suelos, dentro de 5 años no podré caminar. Linda miró a Eleanor con los ojos llenos de lágrimas. Me ha recetado 6 semanas de reposo en cama, pero no puedo estar 6 semanas sin trabajar, Eleanor. Tengo que pagar el alquiler. Come tus huevos, Linda, dijo Eleanor con suavidad. Tenemos que hablar de tu empleo. Linda se quedó paralizada. Tú lo mencionaste en el coche. Mira, no puedo ser criada aquí. Ahora mismo no puedo levantar nada. Tengo 40 criadas, dijo Eleanor, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. No necesito otra criada. Necesito a alguien que entienda cómo funciona una casa. Necesito a alguien que sepa que si mueves una alfombra 3 centímetros, cambia la habitación. Necesito a alguien que se dé cuenta cuando el pulimento no es el adecuado o cuando el personal está tomando atajos. Eleanor se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Mi actual administrador de la finca se jubila el mes que viene. Es un puesto directivo. Llevas una carpeta, no una aspiradora. Gestionas horarios, contratas y despides. Te aseguras de que se cumplan los estándares y te sientas cuando es necesario. Linda la miró fijamente. Yo no tengo un título. Tienes 20 años de experiencia en las trincheras, replicó Eleanor. Sabes más sobre limpiar una casa que cualquier graduado universitario. El salario inicial es de $85,000 al año, más prestaciones, más alojamiento en la finca, en la casa de invitados, hasta que estés lista para comprar tu propia casa. A Linda se le cayó la cuchara de la mano. Golpeó con fuerza el mármol. 85. Linda se atragantó. Era el triple de lo que ganaba con sus 3 trabajos. Era un salvavidas lanzado a una mujer que se estaba ahogando. ¿Te parece bien?, preguntó Eleanor. Sí, susurró Linda. Sí. Dios mío, sí. Bien, dijo Eleanor. Tomó un sorbo de té. Ahora, en cuanto a su residencia anterior. La sonrisa de Linda se desvaneció. Henderson, el contrato de alquiler. Todavía tengo que recoger nuestras cosas. Él lo va a poner difícil. El señor Henderson ya no es un problema, dijo Eleanor. Abrió una carpeta de cuero que Robert había colocado a su lado. Deslizó un papel sobre el mármol. Era una escritura de venta. Mi equipo legal se puso en contacto con el propietario de su edificio mientras estábamos en tránsito, explicó Eleanor con calma. Le hicimos una oferta que le pareció irresistible. Desde hace 20 minutos, el grupo Caldwell es propietario del edificio de Elm Street. Betts abrió mucho los ojos. ¿Ha comprado nuestro apartamento? He comprado el edificio, corrigió Eleanor. Está en mal estado. Es una lacra para el barrio. Vamos a renovarlo, arreglar la calefacción, arreglar las tuberías, limpiar los pasillos. Miró a Linda. Y vamos a despedir al actual administrador de la propiedad. El señor Henderson desocupará el local antes del mediodía. Creo que la policía le ayudará, ya que hemos descubierto algunas irregularidades en su contabilidad. Linda soltó una risa que sonó a medio sollozo. El monstruo debajo de la cama no solo se había asustado, había sido desalojado. Necesitaremos un nuevo administrador para el edificio, continuó Eleanor. Alguien que supervise las renovaciones y se asegure de que los inquilinos sean tratados con dignidad. Pensé que tal vez tú podrías supervisar ese proyecto también. Desde tu escritorio, por supuesto. Linda se cubrió el rostro con las manos, con los hombros temblando. Betsy saltó de su taburete y rodeó a su madre con los brazos. Se abrazaron y el peso de 1000 noches de insomnio se les quitó de encima. Gracias, sollozó Linda. Gracias. No me des las gracias todavía, dijo Eleanor en voz baja. Tengo que cobrar un pago. Linda levantó la vista y se secó los ojos. Lo que sea. Las placas de identificación, dijo Eleanor. ¿Puedo verlas? Betsy metió la mano debajo de la camisa y sacó la cadena de plata. El metal estaba caliente por el contacto con su piel. Se las entregó a Eleanor. Eleanor tomó las placas con manos temblorosas. Pasó el pulgar por las letras en relieve. Sargento William Miller. Robert, dijo Eleanor en voz baja. El mayordomo se adelantó y colocó una pequeña fotografía enmarcada sobre el mostrador. Era en blanco y negro, con los bordes amarillentos por el paso del tiempo. Mostraba a 2 jóvenes con uniformes embarrados de pie delante de un jeep.
Estaban sucios, agotados y sonrientes, con los brazos alrededor de los hombros del otro. Uno era claramente el abuelo de Betsy. La nariz y los ojos eran iguales. El otro era un joven con una mandíbula marcada y ojos amables. «Ese es mi marido», dijo Eleanor con voz entrecortada. «Sí, esta foto fue tomada 2 días después de que William lo sacara del fuego». Arthur escribió en el reverso: «Bill Miller, la razón por la que vuelvo a casa». Eleanor miró a Betsy. Una sola lágrima recorrió la mejilla de la multimillonaria. «Mi marido volvió a casa», susurró Eleanor. «Él fundó esta empresa. Él construyó esta vida. Tuvimos un hijo. Tuvimos nietos. Nada de esto existiría si tu abuelo no hubiera vuelto a entrar en ese humo». Le devolvió las etiquetas a Betsy, apretando las pequeñas manos de la niña alrededor de ellas. «Ya me has pagado lo que te debía, Eleanor», dijo, «pero tu familia pagó por mi vida. Estamos en paz». Betsy Miller. 6 meses después, el viento invernal aullaba en Fairview, pero dentro de la caseta de entrada de la finca Caldwell, el fuego crepitaba. La cabaña era acogedora, llena de muebles nuevos y con el aroma del estofado de ternera que se cocinaba a fuego lento en la estufa. Linda estaba sentada en un sillón de cuero, con los pies apoyados en una otomana. Estaba revisando una hoja de cálculo en una tableta. Se veía diferente. Tenía la piel brillante, las ojeras habían desaparecido y llevaba un suave jersey de cachemira en lugar del uniforme. La puerta principal se abrió de golpe y Betsy entró corriendo, con las mejillas enrojecidas por el frío. Llevaba un grueso abrigo de invierno y el uniforme de un colegio privado, una falda a cuadros y una chaqueta con un escudo. «¡Mamá!», gritó Betsy quitándose las botas. «Saqué una A en el proyecto de historia y Robert me enseñó a conducir el carrito de golf». «¡Despacio, piloto!». Linda se rió y dejó la tableta. «¡Lávate! La cena estará lista en 10 minutos». Betsy corrió al lavabo. Mientras se lavaba las manos, miró por la ventana. Al otro lado del gran césped, las luces de la casa principal parpadeaban. Podía ver la silueta de Eleanor leyendo en la ventana de la biblioteca. Todos los domingos cenaban juntas. Eleanor, Linda y Betsy. Hablaban de la escuela, de la finca, de las reformas en el viejo edificio de apartamentos, donde ahora la calefacción funcionaba y el alquiler era razonable. Betsy se secó las manos y metió la mano en el bolsillo. Sus dedos rozaron 2 cosas: el metal frío de las placas de identificación de su abuelo y una sola moneda brillante. Sacó la moneda y la miró. No era más que un trozo de metal. No daba para comprar gran cosa. Un chicle. Unos minutos en el parquímetro, pero una tarde fría, cuando el mundo parecía enorme y cruel, $3 y un poco de valor habían comprado un milagro. Betsy sonrió, lanzó la moneda al aire, la atrapó y la volvió a guardar en el bolsillo. «¿Vienes, mamá?», gritó. Se sentó a la mesa, segura, abrigada y en casa. Y así dejamos a Betsy segura y abrigada, lanzando al aire una moneda que representa mucho más que 25 centavos. Es un recordatorio de que un solo momento de valor en un autobús frío puede comprar un milagro. Espero que esta historia te haya permitido salir del viento frío y entrar en la calidez, tal y como finalmente hizo Linda. Me encantaría saber dónde estabas mientras escuchabas. Quizás te estabas relajando después de un duro turno o sentado con una taza de té caliente como el Eleanor y Betsy. Cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos. Si quieres asegurarte de que volvamos a encontrarnos para más historias sobre héroes ocultos, dar a me gusta y suscribirte marca una gran diferencia. Gracias por dedicar este tiempo a